Hoy quiero hablar de un tema también desconocido. Como ustedes se habrán dado cuenta, estoy hablando de temas bíblicos, pero que no son muy estudiados y enseñados en las iglesias. La razón no la sé, pero cuando uno estudia la Biblia encuentra que estos temas son muy claros, muy bíblicos y muy interesantes porque son prácticos para nuestra vida. Una de las preguntas que cuando yo enseño escatología me han hecho en muchos lugares es ¿dónde están los muertos en este tiempo? Y la respuesta está en la Biblia. Hay los muertos en Cristo, que nos referimos a las personas que han sido salvas por la fe en el Señor Jesucristo, que han creído en Él. Y hay otro grupo de personas que han rechazado a Cristo, no creen en Él, lo rechazan y muchas veces hasta hablan mal de Él, que llamamos generalmente inconversos o impíos. Los dos, tanto los creyentes como los impíos, tenemos que morir. Y vamos a algún lugar. Generalmente, algunos dicen no hay muerto malo, pero sabemos que los muertos en Cristo van a un lugar y los muertos sin Cristo van a otro lugar. Entonces, hoy quiero hablar acerca de los muertos en Cristo, de los salvos, de los creyentes, de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. La Biblia dice, así como el Señor Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Los muertos en Cristo van a ese lugar, al paraíso. En el Antiguo Testamento se llamaba el seno de Abraham, y así lo menciona Jesús en la historia que cuenta del pobre Lázaro y el rico. Ahí dice que Lázaro fue al seno de Abraham. Ahora, un estudio de estos necesitamos mucho tiempo y yo tengo que resumir esto porque nos haríamos muy extensos. Pero la Biblia enseña que desde la época de los patriarcas, los muertos creyentes en Dios iban a algún lugar. Y quiero leer, por ejemplo, lo que le sucedió a Abraham. Dice en Génesis 25, versículos 7 y 8. Abraham llegó a vivir 175 años. 175 años y murió en buena vejez. Anciano y lleno de años, exhaló su espíritu y fue reunido a su pueblo. Reunido a su pueblo. Está hablando de una reunión. De algún lugar en donde ya había otros que habían muerto siendo creyentes. Y Abraham murió y fue llevado a ese lugar, reunido a su pueblo. Más adelante, en Génesis 35, 29, habla casi las mismas palabras acerca de Isaac y dice al final del versículo 29, murió y fue reunido con su pueblo y sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron. Murió y fue reunido con su pueblo. Y si seguimos mirando la Biblia, en Génesis 49, 33, cuando murió Jacob, dice algo similar. Cuando Jacob acabó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Note que en los tres casos, y podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Aarón y de otros personajes, donde la Biblia dice que murieron y fueron a un lugar a reunirse. Allá había un sitio de reunión. Ese sitio se llamaba el seno de Abraham. Pero luego en el nuevo pacto, Jesús ya lo llama el paraíso. Y allá fue donde también Jesús le dijo que estaría el ladrón que se arrepintió el mismo día que murió. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En resumen, los muertos en Cristo están en el paraíso, en el tercer cielo, donde están esperando como en una antesala de gozo, de alegría y de bendición, esperando el juicio final. Entonces hay un lapso de tiempo entre la muerte de las personas
y la resurrección. La Biblia dice que en el rapto de la iglesia los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ese acontecimiento no ha sucedido, sino que va a suceder en el rapto de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿se muere la persona y a dónde va? No hay aquí tiempo para entrar en detalles, pero quiero mencionarlo en resumen. Esa persona no puede ir al trono de Dios, a la presencia de Dios directamente, porque de allá tiene que venir para resucitar y de rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Y ese es un acontecimiento futuro, no cuando la persona se muere. Entonces hay un lugar de reunión donde están todos los salvados, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de todos los tiempos, en un sitio que se llama el paraíso, el tercer cielo. Y de esta manera podemos entender que ellos allí están esperando, ya gozando de las bendiciones de Dios y de un gozo inefable que Pablo dice que no le fue permitido ni siquiera mencionar ni describir. Y allí están ellos esperando la resurrección, luego el rendir cuentas ante el tribunal de Cristo para recibir los galardones, las bendiciones y todo. Después de eso, ser trasladados finalmente al cielo nuevo y la tierra nueva, donde viviremos por toda la eternidad. Así que esta enseñanza tampoco es muy frecuente en las iglesias. Yo no lo he oído por lo menos, y espero que ustedes puedan entender dónde están los muertos en Cristo, en el paraíso, gozando ya de la presencia del Señor. Así que nos esperamos en el próximo programa. Estaré hablando acerca de dónde están los muertos sin Cristo. Será nuestro tema próximo. Dios les bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa. Bendiciones. En ti, Jesús.